Buenos días, hoy 10 de mayo del año 2026 vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Hoy en su momento, tanto en Estados Unidos como en México se celebra el Día de las Mamás, el Día de la Madre. Lamentablemente, tanto mi esposa como yo pues ya no tenemos a nuestras respectivas madres, pero en su momento sí felicitamos a todas las madres que conocemos, ya sea parientes o hermanos en Cristo, y pues deseamos que pasen un buen día. Siempre he pensado que no se debe de celebrar un día a los seres queridos. No es solamente que se acuerden del papá o de la mamá un día determinado, sino que debe de ser siempre, es un deber que inclusive lo dice la ley mosaica. Honrarás a tu padre y madre. Muy bien, el tema es una misión impregnada de oración, la sesión 4. Este es el tema de la educación para adultos del IWIFE de la Convención Bautista del Sur. Como siempre vamos a iniciar con la versión en español. Ya les había dicho que no crean ni le encuentran sentido a lo que dice el texto, porque la imagen es de la versión en inglés. Ahorita la vamos a ver. Idea central: Dios nos da poder y valor para compartir el Evangelio. Aplicación para la vida. Mientras escribo, tengo un hijo pequeño de 2 años que empieza a decir más palabras. Se comunica con nosotros por medio de balbuceos, señalando las cosas, haciendo gestos y usando el vocabulario limitado que tiene. A él le gusta estar siempre donde están sus papás, en especial su mamá. Si mi esposa va para una habitación, él va detrás de ella. Si ella baja a la cocina, mi hijo la sigue, pisándole los talones. Él quiere estar con sus padres. ¿Por qué? Porque es dependiente de nosotros. Nosotros lo alimentamos, le cambiamos el pañal y lo mandamos a dormir por las noches a una hora razonable. Y, ¿sabes algo? Aunque seamos adultos, seguimos siendo completamente dependientes de nuestro Padre Celestial. Lo necesitamos siempre. En esta lección aprenderemos que, si queremos cumplirlo con la voluntad de Dios, debemos reconocer su poder, su voluntad perfecta y su deseo de obrar para su gloria a través de nuestras vidas. Muy bien. Ahora, en la versión inglesa, continuamos con esta imagen. Dice: los tranquilos días de verano se vieron interrumpidos cuando mi padre nos anunció a mis hermanos y a mí que nuestra casa necesitaba una mano de pintura y que seríamos nosotros quienes nos encargaríamos de ello. Había vuelto a casa en su hora de almuerzo con varios cubos de pintura, 3 brochas y un rodillo. Como nuestra casa era vieja y estábamos pintando el exterior, su lección de pintura duró unos 15 minutos antes de que volviera a irse a trabajar. Durante la semana siguiente conseguimos cubrir de pintura cada centímetro de la fachada, además de gran parte del césped y la acera. Sí, pintaron todo. Unos años más tarde, aquí entendemos por qué es la imagen, entré a trabajar con el conserje de nuestra iglesia, que ganaba un dinero extra pintando por las noches. Era un pintor muy hábil. Las técnicas que me transmitió eran mucho más avanzadas que las que me había enseñado mi padre. De hecho, mi mentor acabó cediéndome su negocio para que quedara en familia. Recluté a mis antiguos compañeros de pintura, mis hermanos, y literalmente pintamos todo el pueblo, es decir, muchas de las casas y edificios del pequeño pueblo donde vivíamos. A medida que aprendemos una nueva habilidad, nos volvemos progresivamente más autosuficientes conforme la perfeccionamos. Esto es positivo en todos los ámbitos, excepto en uno:
Nunca debemos perder su dependencia de Dios en ningún área de nuestra vida. Por mucha confianza que tengamos en el ministerio y al compartir el Evangelio, siempre debemos mantener nuestra dependencia de Él mediante la oración. Los seguidores de Jesús nos dan ejemplo de ello en Hechos 4. Muy bien, vamos ahora a iniciar nuestro camino teológico. Hechos 4 del 23 al 26, la oración de los creyentes. Al quedar libre, Pedro y Juan volvieron a los suyos y relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Literalmente Cristo, Salmos 2:12. En el post vemos cómo sería gráficamente una reunión de aquellas épocas. Eran en casas, originalmente no eran reuniones en un templo, eran en casas de los hermanos y dependiendo de esas reuniones era como surgió la iglesia primigenia. Vamos a ver teología como contexto, teología de la oración. En el libro de oración de John Bunyan, editorial no identificada, no aparece, nos dice que es un derramamiento sincero, sensible y afectuoso del corazón o del alma a Dios por medio de Cristo, con la fuerza y la asistencia del Espíritu Santo, por las cosas que Dios ha prometido o según la palabra, por el bien de la iglesia, con sumisión en la fe y conforme a la voluntad de Dios. Tiene los siguientes elementos. Primero, debe ser sincera. No hay oraciones falsas, no debe de haberlas. ¿Por qué? Porque Dios es en su momento la verdad. 2, tiene que ser sensata. No le puedo pedir a Dios que destruya a mis enemigos, porque también son su creación. Tiene que ser sensato. 3, ¿dónde me quedé? Sensato. Sensata. No, es que estoy buscando aquí. Ahora, 3, con afecto. Debemos de emanar amor. Si no emanamos amor, pues no podemos orar. Entraña un derramamiento del alma. Debe de ser totalmente apasionado en ese sentido. 5, siempre es a Dios. 6, ¿por medio de quién? De Cristo. 7, por y con la fuerza del Espíritu Santo. 8, por las cosas que Dios ha prometido o según su palabra. 9, por el bien de la iglesia. 10, con sumisión en la fe o la voluntad de Dios. En el libro La oración y el problema de Dios de Hans Kunk, editorial San Pablo, nos dice que hay crisis en la oración. No de la sencilla o no iluminada. Nos dice que la oración no es una coartada ni una manifestación de falta de responsabilidad individual o social. No se puede poner en lugar de la acción. Tampoco debe exponerse a la objeción psicológica. No debe servir como una acción psicológica sustitutiva, como decía Freud, que a menudo se define como una broma del espíritu. Por ejemplo, si un capitán le dice a los que van
en un barco, en problemas, no nos queda más que rezar, el párroco se le escapa la pregunta, ya hemos llegado a este punto. La oración solo está viva allí donde ya nada podemos hacer. Con nuestras fuerzas, en lugar de una acción autónoma, resuelta, profana, que asume sus propias responsabilidades en ciertas situaciones externas. Pregunta, ¿la oración debe de convertirse en el escape de aquellos que no pueden o no quieren dedicarse a una actividad enérgica? Sí, la oración y el comportamiento caen aquí en una contradicción que desenmascara la oración. La oración debe de salvar un riesgo, proteger un escape, mantener viva una ilusión. En la era moderna hay una ausencia masiva que constatamos en todas partes. Y esto entraña una crisis de fe en Dios en general. La oración como prueba práctica de la comprensión de Dios, como es expresado Dios, así se practica la oración. Y tal como oramos, así es comprendido Dios. Existen hechos que emergen de la historia. 1. Orar es humano. 2. Es un antiguo gesto del género humano en todas sus etapas. Orar es humano, es un antiguo gesto del género humano en todas sus etapas. 2. El pensar de la oración es solo una conversación consigo mismo. Feuerbach. O un deseo infantil, Freud. Depende de la cuestión si Dios se le ve como una protección o ilusión del hombre. Pero esto no se puede demostrar. 3. Dios no es una proyección o una ilusión, sino una realidad. Por lo tanto, la oración es un diálogo que se puede experimentar solo con una confianza que se atreve a creer y se siente responsable para razonar. La oración es una fe aplicada. 4. La oración es el corazón y centro de cada religión. No existe religión sin oración. Donde quiera que la oración muere, también muere la religión. En el libro La llave secreta al cielo de Thomas Brooks, editorial Teología para Vivir, Jesús dijo que cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Mateo 6:6. Palabras claras y que deben de tomarse de manera literal y no alegóricamente. Esto se oponía a lo que los fariseos hacían en la sinagoga o en las esquinas de las calles, y otros que oraban en secreto. Este versículo es un mandamiento individual. No habla de orar en grupo, sino que cada persona lo debe de hacer individualmente. Pero no podemos eliminar el orar en la iglesia. No hay que descuidar ninguna de las dos cosas. En sí, la oración privada es un deber indispensable que el mismo Cristo ha impuesto a todos los que no están dispuestos a yacer bajo el lamentable calificativo de hipócritas. Hay que poner en el corazón estas 5 cosas. Primero, la oración es un deber. La oración secreta también lo es. E incluso capacita al alma para la oración pública, ya que incluso inclina dulcemente y dispone fuertemente al cristiano a todos los demás deberes y servicios religiosos. 2. La conciencia reprende, acusa, condena y aterroriza cuando omites este deber. 3. Jesús prometió una recompensa pública cuando se debe de hacer una oración privada eficaz. Mateo 6:6. Entonces es un deber que incumbe a todos los cristianos. 4. Nuestro Salvador, siendo Hijo de Dios, oraba con frecuencia a su Padre Celestial y alentaba a sus seguidores a que lo hagan en secreto. Y luego se dormía. 5. Alentaba a sus seguidores, Satanás se opone a la oración privada. Es quien desanima a los cristianos para apartarla de ella. La realidad es que es un deber real, algo que enriquece el alma. Finalmente, en el libro de la oración de Timothy Keller,
editorial VIH en español, nos dice que como pastor no encontró un libro que ofrecer para entender y practicar la oración cristiana. Este libro está muy interesante, por cierto. Hubo grandes obras, pero estaban escritas en lenguajes arcaicos, inaccesibles para los lectores contemporáneos. Incluso dichos textos no combinaban lo teológico, lo vivencial y lo metodológico bajo una sola portada. Por eso un libro sobre esta materia debe tratar estos tres aspectos. Considera que hay dos clases de posiciones sobre la oración. Primera, como un medio de experimentar el amor de Dios y conocer la unidad con Él. Prometer una vida de paz y de continuo descanso de Dios ofrecen radiantes testimonios de sentirse constantemente rodeados por la presencia divina. Segundo, otros ven la esencia de la oración no como un descanso interno, sino como un clamor a Dios para que venga su reino. A menudo se considera la oración como un combate de lucha libre y quizás por lo general no se tiene idea clara de la presencia inmediata de Dios. Este contraste refleja que algunos descubren que son insensibles hacia Dios y que aún estar atentos por unos minutos durante la oración les resulta difícil. Otros experimentan con regularidad un sentir de la presencia de Dios. Esto explica, al menos en parte, las distintas posiciones. Sin embargo, las diferencias teológicas también desempeñan un papel. En esto, Bloch argumenta que la oración mística concuerda más con la posición católica que enseña que la gracia de Dios se infunde de manera directa en nosotros mediante el bautismo, y menos con la creencia protestante que enseña que somos salvos mediante la fe en promesa de la palabra del Evangelio de Dios. El autor considera que no deberíamos crear una división entre la búsqueda de la comunión personal con Dios y la búsqueda del avance del reino en sus corazones y en el mundo, y así se mantienen unidas. Entonces la comunión no sería solo un conocimiento místico sin palabras, y nuestras peticiones no serían solo una manera de procurar el favor de Dios por sus muchas palabras. Mateo 6:7. Entonces la oración es una conversación y un encuentro de Dios con Dios. Es como decía J.I. Pakers y Caroline Nystrom, es encontrar nuestro camino pasando de la obligación al deleite. Esto es la travesía de la oración. Entonces, para aprender a orar y después de superar un cáncer de tiroides, el autor empezó el siguiente camino. 1. Pasó varios meses leyendo y estudiando el libro de los Salmos y resumió cada uno de ellos. Esto le permitió comenzar a orar a través de los Salmos con regularidad por todos los años, varias veces. Es interesante la postura, aunque sí sería difícil porque el libro de los Salmos son de los libros más difíciles de entender. Segundo, estableció un método de meditación como una disciplina transicional entre mi lectura de su Biblia y el tiempo de oración. 3. Hice todo lo que podría hacer para orar en la mañana y en la noche. 4. Luego nos cuesta trabajo orar en la noche, ¿no? 4. Comenzó a orar con mayor expectativa. Esto le ha permitido hallar nueva dulzura en Cristo y también amargura, porque a través de la oración veía su corazón con mayor claridad. Tuvo más experiencias reposadas de amor, al igual que más luchas por ver a Dios triunfar sobre el mal, tanto en su corazón como en el mundo, dando fortaleza y vitalidad espirituales que no tenía antes, a pesar de ser ministro evangélico y haber predicado por mucho tiempo. Timothy Keller tiene infinidad de libros. Hay otro que se llama Dolor y Sufrimiento, también muy recomendable. Ahora, ¿qué nos da esto? Disciplina. Y ya lo vimos aquí que no es solamente el estar poniéndose ahí místico, sino también estudio. Y eso es algo que muchas veces olvidamos. Creemos que somos místicos, pero es falso, no somos místicos. Al contrario,
Hacemos o creemos que el misticismo nos libra de estudiar, pero aquí vemos en este ejemplo de que debe de ser conjunto, porque debe de ser la fe razonada, como lo dijo, la fe es aplicada en la oración, y para eso necesitamos conocer perfectamente cómo hablar en su momento y orar a Dios. Y eso, como aquí lo vio el autor y me parece una interesante idea, se ve en el libro de los Salmos. Versículo 23, en el libro Hechos de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, titula los versos 23 a 31, oración ante la persecución, y a los versos 23 a 28, reconociendo la soberanía de Dios. El versículo 23 en comento, la iglesia es la comunión de los creyentes en Cristo. Cada uno es un hermano dentro de la familia de Dios. Al salir de su encuentro con las autoridades judías, no se escondieron, sino que fueron con los suyos, a los otros apóstoles y a la comunidad en la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde surgió la iglesia? En Jerusalén. Surgió en otro lugar, aunque algunos digan y juren, falso. Les informaron de lo acontecido en los tribunales, en el tribunal y de las amenazas que precedieron a su libertad. Y esto determinó una persecución en ciernes sobre la comunidad. Los apóstoles fueron a la congregación para informarles y también para explicarles la causa de su ausencia. Preservaron así la unidad que el Espíritu debe de haber en la iglesia. Efesios 4:3. La reunión de la iglesia era diario, no era cada domingo, no era semanal. Entonces, cuando no faltaron, recordemos que los habían puesto, los habían encerrado, pues todos han de haber dicho, ¿qué les pasó? Y esto es la explicación que ellos dieron. Versículo 24. Los congregados escucharon el informe de los dos apóstoles y ante el peligro inminente por causa de Cristo, los congregados, decidieron orar. Es posible que la oración fuese hecha por alguno de los congregados, aunque en el texto aparece que todos ellos alzaron la voz. La prueba concreta de la verdadera fe es la oración. La mejor respuesta de los cristianos en tiempos de prueba es la oración. Es la primera que se conoce después de Pentecostés. Reconocen que Dios es Señor sobre todo, creador de todo cuanto existe. La soberanía es el atributo de su supremacía, desde su trono dirige todo. Y opera de tal manera que las cosas se producen según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Se inició glorificando a Dios, reconociéndole como creador de todo cuanto existe. Esto lo necesitamos para orar conforme a su voluntad. Y sobre todo, para someter la respuesta no a los intereses nuestros, sino al propósito de Dios en cualquier circunstancia. Versículo 25. La oración descansa en la Escritura. En ella apelan a lo que el Espíritu Santo dijo por medio de David, profeta y rey, calificándolo como el Padre de nosotros. En la condición de antepasado del mismo pueblo, se hizo en un entorno judío. El rey es a la vez siervo de Dios, el cual escribió sus versos por el poder del Espíritu Santo. Los cristianos estaban orando bajo la perspectiva de las amenazas y de la persecución. Las naciones braman, enfurecidas, planean contra Dios y su pueblo. Pero todo ello es vano. Tienen poder humano, pero su lucha no puede prosperar porque la lucha es contra Dios mismo. Mientras las naciones tienen un poder limitado, los cristianos tenemos la compañía continua del Señor. Mateo 28:20. Versículo 26. El rechazo del Mesías estaba anunciado en la Escritura, Salmos 2 del 1 al 2. Los reyes y gobernantes se reúnen contra Dios y contra Cristo. David vio las naciones conspirando contra Dios, declarándose enemigo de su Cristo, a quien Dios ungió y declaró como rey. Pero no triunfarán,
ya que su consejo prevalecerá y llevará a cabo todo cuanto se ha propuesto. Muy bien. Desglose. Cada 2 semanas mi esposa y yo nos reunimos con un grupo de hermanos de nuestra iglesia local. Hacemos algo muy sencillo. Repasamos el sermón dominical, compartimos peticiones de oración, testimonio y acciones de gracia, y luego disfrutamos de algunos alimentos. Nos da gusto contar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A lo largo de los años, hemos sido testigos de respuestas asombrosas a nuestras peticiones de oración. En este pasaje veremos cuando Pedro y Juan quedaron libres. Lo primero que hicieron fue contarles a los hermanos lo que Dios había hecho. Este relato nos da varias lecciones fundamentales para nuestra vida cristiana. Por eso, primero, testifica de la obra de Dios en tu vida, versículo 23. Pedro y Juan pasaron una noche en la cárcel y habían sido interrogados ante el máximo concilio religioso de Israel. Ellos dieron un poderoso testimonio del Evangelio de Jesús, y cuando salieron, lo primero que hicieron fue contarles todo a otros de lo que Dios había hecho. Esto debe ser el patrón de tu vida cristiana. Cuéntales a otros lo que Dios está haciendo en tu vida. No te guardes esas buenas noticias. Haz partícipes de ellas a otros. Nuestro testimonio es una herramienta crucial que Dios usa para fortalecer la fe de los creyentes y para dirigir la mirada de los no creyentes hacia la fe. 2. Reconoce la soberanía de Dios en tu vida, versículo 24. Al escuchar las noticias de los apóstoles, los creyentes respondieron alzando la voz a Dios en oración y reconociendo que Él es el soberano y Señor y Creador del universo. Cuando les hables a otros de Jesús, no olvides que al final la historia se trata de Él. La gloria es suya. Por su soberanía, poder y majestad, cuando reconocemos que Dios tiene el control, podemos andar tranquilos por nuestra vida, sabiendo que incluso las dificultades y adversidades son partes de un plan que puede ser misterioso para nosotros, pero no para Dios. Confía, confía, confía. 3. Alégrate del plan de Dios para tu vida. Versículos 25 y 26. Los creyentes citan el Salmo 2, el 1 y 2, que es una profecía sobre la obra de salvación de Jesucristo y la oposición que recibiría. El plan de Dios era salvar a la humanidad por medio de la muerte de Jesús. Sí, los judíos, el concilio y los líderes romanos se habían unido para sacrificar a Jesús. Pero nada se sale del plan divino. Eso nos recuerda que debemos alegrarnos en el plano de Dios para nuestra vida. Aunque a veces no lo entendamos por completo, Dios sí lo entiende. Y tiene como propósito formarnos a la imagen de Jesús. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le contaste a un hermano en Cristo lo que Dios está haciendo en tu vida? Otra pregunta: ¿por qué no hacerlo hoy? Hazlo con tu grupo de estudio o envía un texto o un audio a aquella persona que el Espíritu te traiga a la mente. No guardes tu testimonio, compártelo con otros. Muy bien, vamos a ver 2 preguntas. Muy bien. Ya saben, la primera son en español, las siguientes son en inglés. ¿Cómo percibes la majestad de Dios a tu alrededor? En alguna conferencia que fui al Marriott, había un científico, varios científicos que hicieron una conferencia, una plática muy interesante. Y decían, es increíble cómo tan solo la composición del aire es tan perfecta que 1 milímetro más o 1 milímetro menos
haría imposible la vida del ser humano. Y eso denota que Dios es perfecto e hizo un mundo perfecto. El único problema es que si nosotros lo destruimos, pues ya no le podemos achacar a Dios que por qué se destruye el mundo. Si nosotros somos los que estamos destruyéndolo, y más aquellos que no quieren entender que hay un cambio climático propiciado por el propio hombre. ¿Qué oficio aprendiste de niño o adolescente que te resultó útil más adelante? En lo personal, yo no aprendí oficios. Mi padre era herrero, pero jamás tuve la curiosidad de aprenderlo. También estudió él radiotécnico y jamás me dio la curiosidad de aprenderlo. Lo que sí me gustó son las computadoras. De hecho, desde 1989 manejamos computadoras y eso ha funcionado. Me ha servido mucho. 2. ¿Cómo la oración fortalece su vida espiritual? Cuando oras te sientes a gusto. Cuando oras te sientes en su momento cada vez más liberado de las cargas o te dan fuerzas para poder emprender nuevas cosas. Por eso es urgente, como nos enseñó el último autor que citamos, a Timothy Keller, el que tengamos una disciplina de oración. Si no la tenemos, somos débiles espiritualmente. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de orar en comunidad? En la iglesia a la que estamos yendo, Grey Baptist Church, cada miércoles hay un culto de oración y a la vez se analiza básicamente Apocalipsis. Pero en el momento de oración sí es hermoso ver cómo tanto el testimonio como las peticiones de que encuentran un camino común entre todos. Y eso hace una comunidad más fuerte. Vamos a continuar con nuestro recorrido teológico. A ver, ya está. Muy bien. Hechos 4, 27, 28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los generales y el pueblo, literal con los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Aquí vemos a Roma y todo su poder junto con los judíos, que fueron los que masacraron a Jesús. Versículo 27. En este versículo los creyentes dan la interpretación de los versículos del Salmo citado. El Mesías del Salmo, el ungido de Dios, es Jesucristo. Tanto su ministerio como su muerte son la expresión visible de la alianza impía de los hombres que concertaron contra él. Culminaron en su muerte en Jerusalén. Se confabularon para condenarlo a muerte y ejecutarlo en la cruz, lo cual fue profetizado. Isaías 52, 12 al 53, 12. Es importante decir que esto es básicamente la expresión de una profecía que se cumple en Jesucristo. Herodes, tetrarca de Galilea y Perea, constituido como rey, Mateo 14, 9. Pilato representaba a Roma, nombrado por Tiberio César. Si bien eran enemigos entre sí, la coalición contra Jesús sirvió para hacerse amigos. Lucas 23, 12. Todos unidos contra el Señor, los gentiles y parte del pueblo de Israel se unieron contra Dios y su ungido. Versículo 28. Los sucesos pasaron conforme a lo profetizado por Dios a través de los profetas, ya que se había profetizado que sufriría y muriera. 3:18. Dios tenía el control sobre la pasión y muerte de su Hijo enviado. Dios lo permitió. Él había anunciado y predestinado que sucedería, y así pasó.
La soberanía de Dios está presente en todo lo relacionado con la salvación y por consiguiente con la muerte de Cristo. Eso no entraña que los que lo aprendieron, juzgaron y ejecutaron no tuvieran responsabilidad, pero en esa perversa acción se cumplió lo que los profetas habían anunciado. Primera de Pedro 1, del 18 al 21. Pregunta: ¿por qué sucedió así? Respuesta: porque Dios es Dios. El soberano determinó en su soberanía y ejecutó en el tiempo de los hombres su consejo. No se produce un hecho antes o después del tiempo de Dios. Gálatas 4:4. Su muerte fue la única forma en que Dios pudo justificar al impío y perdonar al pecador. Por esa obra justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Fue la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, incluso muriendo voluntariamente. Juan 10, del 17 al 18. Solo podemos obrar adecuadamente en la medida en que conozcamos a Dios en esa dimensión. Desglose. Cada día miles de personas mueren en el mundo. Accidentes, enfermedades, dolor y sufrimiento. Esto es parte de este mundo caído, como resultado del pecado. Muchos fuimos profundamente afectados por los resultados del pecado y sus consecuencias. Sin embargo, confiamos en la promesa de Dios que dice, cita, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a tu propósito son llamados. Fin de la cita, Romanos 8:28. El que todas las cosas ayuden a bien no significa que el pecado no exista. Sobre todo aprendamos de este pasaje lo siguiente. 1. El pecado es real en el mundo. Versículo 27. El asesinato de Jesús es el pecado más terrible jamás cometido, pues el Hijo de Dios, siendo inocente, fue traicionado, arrestado, sentenciado injustamente, torturado y crucificado. Eso nos recuerda que el pecado es real y que tiene consecuencias reales y terribles sobre las personas. No podemos negar la existencia del pecado y del sufrimiento que trae. 2. Cada persona es responsable de su pecado. Versículo 27. El pecado es real en el mundo y cada persona es responsable del pecado que comete. La Biblia enseña que todos pecaron, Romanos 3:23, y que cada uno dará cuenta delante de Dios por su pecado, Romanos 14:12. Aunque querramos lavarnos las manos como Pilato, no seremos declarados inocentes delante de Dios por nuestras propias obras, Isaías 64:6. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo para rescatarnos de nuestros pecados. Si alguien cree en Jesucristo, será salvo. Hechos 16:3. Si cree en Jesús y en su obra perfecta de salvación, deposita su fe en Él y lo recibe en su vida, Juan 1:12, obtendrá gratuitamente la salvación de su alma. 3. Dios obra soberanamente, a pesar del pecado. Versículo 28. Si bien los judíos y los romanos se unieron para crucificar a Jesús, todo sucedió bajo la mano y el consejo predeterminado de Dios. Puede parecernos imposible, pero nada es imposible para Dios, por su autoridad, soberanía y poder. Dios puede valerse incluso de algo malo para traer el bien. En este caso, el pecado más terrible en la historia, el asesinato de Cristo, se convirtió en la demostración de amor más grande por que ha conocido la humanidad. Así que podemos confiar en que, incluso en el dolor y sufrimiento, hay un plan de parte de Dios. No siempre lo entenderemos, pero siempre podemos confiar. El plan de salvación, por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, te recuerda que Dios tiene el control. Así como Pedro, Juan y los creyentes reconocieron la obra soberana de Dios, así debes hacerlo tú también. No olvides que en el sufrimiento y en el dolor tienes a un Dios que por medio de la encarnación sufrió también. Cristo
cita, el varón de dolores experimentado en quebranto, fin de la cita, Isaías 53:3, padeció el dolor para derrotar al dolor. En él tú recibiste la promesa de salvación y del día en que ya no exista más sufrimiento y toda lágrima sea enjugada. Isaías 25:8, Apocalipsis 21:4. Vamos a ver ahora la pregunta. ¿Cómo ves la obra de Dios en medio de la oposición en tu entorno? Lamentablemente, en estos momentos hay crisis en el cristianismo. La obra de Dios está menguando en muchos aspectos. En las iglesias, por ejemplo, ya no hay escuela dominical. Son pocas las que la tienen. Y las que la llegan a tener, pues literalmente es muy light. ¿Por qué? Porque lo importante para esas iglesias es la música, es en su momento creer que andar de un pasaje a otro, eso es teología, pero no enseñan, no discipulan, no establecen la iglesia que Cristo y que los apóstoles habían establecido desde el siglo I. ¿Cómo debemos entender la oposición espiritual a la luz de la soberanía de Dios? El mundo es el mundo y está en contra de lo que son los designios de Dios. Entonces es algo natural, es algo que nosotros no podemos evitar porque es algo objetivo. Pero sí podemos hacer, como lo dice la lección, orar y sobre todo actuar en beneficio de las causas que Dios tiene señaladas. Vamos a continuar con los últimos versículos, versículos 29 al 31. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. En algunas versiones utilizan denuedo. 30. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. Muchos en su momento atendemos a Pentecostés, pero aquí vemos la manifestación de por qué se dio en su momento una verdadera vivificación, un verdadero avivamiento motivado por el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo no es una paloma, esa nada más es una simple expresión, pero aquí vemos cómo Dios mandó a su Espíritu a todos esos que estaban orando y les permitió ser literalmente unos evangelistas con todo el poder y con toda la autoridad para ser precisamente verdaderos proclamadores de su gloria. Versículos 29 al 30 se titulan Encomendamos la misión a Dios. En el versículo 29 que se analiza, pasan ahora a formular su petición. Piden a Dios que esté atento a las amenazas que les habían formulado el Sanedrín. Versículos 17, 18 y 21. No porque no las conozca, sino las consecuencias que pudieran traer como freno a la predicación del Evangelio. Reconocen su control sobre todo que las amenazas de los hombres no podrán impedir que su propósito sea cumplido. Lo que los siervos necesitan en medio de las pruebas y amenazas es valor, denuedo, intrepidez, para llevar a cabo el cometido encomendado. Y esto se vio reflejado cuando por el poder del Espíritu pudieron responder ante el concilio, versículos 13. Imaginen, todos eran expertos en la ley. Y dos pescadores se les ponen enfrente y les dan una lección teológica.
Ese es el poder y esa es la capacitación que da el Espíritu Santo. Necesitan el poder divino para hablar denodadamente el mensaje de salvación en un medio peligroso. Habían sido conminados a no hablar más del nombre de Jesús y necesitan los recursos de la gracia para desobedecer a los hombres, porque ninguna cosa ocurre sin el permiso divino. Implorar es la concesión de gracia para ser fieles a la misión recibida. Versículo 30. Las curaciones, señales y prodigios eran necesarios para poner de manifiesto la verdad de la resurrección de Cristo. Versículo 23. Esta es la gran base de la fe cristiana, ya que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Los líderes no prohibieron hacer milagros, pero sí hablar de Jesús. Versículo 18. No hay salvación sin resurrección, ni hay sustento para la fe sin ella. Primera de Corintios 15, 14, 17 y 19. Ellos, con denuedo, con valentía, seguirán proclamando la persona y obra de Jesucristo, y Dios acompañaría ese testimonio con sanidades, milagros y prodigios hechos en el nombre de Jesús. Con esas señales se evidencia que Cristo había resucitado, y porque vivía, seguía haciendo lo que en su ministerio había hecho también. Ellos oraban para que Dios les concediera la gracia de que las amenazas de los hombres no mermaran la proclamación del Evangelio. Versículo 31 se titula La plenitud del Espíritu. La respuesta se produjo inmediatamente, ya que el lugar donde estaban tembló, y de inmediato se manifestó el poder del Espíritu Santo mediante la llenura de Él en ellos. Fue el cumplimiento de la promesa que Jesús les había hecho. 2:4. Esto se cumplió nuevamente para los que oraban pidiendo la asistencia divina para mantenerse firmes en la predicación de la palabra, aún en medio de la persecución. La plenitud significa el dominio pleno que ejerce el Espíritu Santo en el creyente, que se rinde incondicionalmente su vida a Él, poniéndolo bajo su control y su plena influencia y dirección. Esa plenitud o llenura es repetitiva, ocurre después de Pentecostés y se produce cuando el creyente está en condiciones de ser llenado plenamente por el Espíritu. 2:4, 4:8, 31, 6:3, 5, 7 y 55. La plenitud se establece como mandamiento y norma para la vida cristiana. Efesios 5:18. Existiendo una esfera de responsabilidad humana para alcanzarla. Reflexión del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE. Tomamos la número 26. En el núcleo de la teología cristiana descubrimos la paradoja, una poderosa estrategia para desarmar la polarización y el fanatismo. Los imperios digitales de nuestra era han descubierto que la mejor manera de hacer dinero no es vender productos y servicios a los usuarios, sino vender a los mismos usuarios al mejor postor. El escándalo que involucró a Cambridge Analytics expuso el complejo entramado que utilizan las redes sociales para segmentar a la población, con el fin de manipular mejor su comportamiento. Las redes ofrecen un mapa bastante fiel hacia la psicología de sus usuarios, las cuestiones que los definen y los prejuicios que los siguen. La ingeniería social de la Big Data convierte toda esa información en un arma. Al segmentar individualmente los datos, las redes sociales generan infinitos mundos paralelos como nunca antes. Cada persona percibe la realidad a su imagen y semejanza.
Las redes nos han conducido a las entrañas de la Matrix, un infierno colectivo en el que cada uno se jacta de su libertad mientras alimenta de manera inconsciente y maquiavélica el algoritmo de la máquina. Una de las consecuencias más evidentes de la Big Data en nuestra cotidianidad es la sensación cada vez más asfixiante de vivir en una grieta. Un mundo organizado en dos bandos fijos, omnipresentes, irreconciliables. Donde sea que uno mire la grieta, toda posición política, toda búsqueda de desmarcarse de las posiciones termina siendo chupada como un imán gigantesco a uno de los extremos, al mostrar a un usuario aquello que refuerza ciertas ideas y al mismo tiempo lo contrario a otro usuario. El algoritmo ha fogueado una polarización de dimensiones incalculables. Proliferan a nuestro alrededor todo tipo de fundamentalismos de izquierda y de derecha que no dejan de construir un catálogo de aliados y enemigos en antagónica batalla. En el centro de la diferencia de la experiencia espiritual de Lutero se encuentra la paradoja. El reformador, aquí es interesante señalar que esa Big Data, esa cosa increíble, lo vemos por ejemplo en los productos. Si usted compra lociones, de inmediato van a aparecer en sus redes sociales cientos de comerciales de lociones. ¿Por qué? Porque usted está buscando lociones. Y lo mismo pasa con sus ideas. Si usted expresa un determinado sentido, van a darle cientos de páginas o cientos de textos similares a lo que usted dijo. ¿Por qué? Porque quieren que usted se polarice. Se está fomentando el odio en una escala gigantesca. Y eso es culpa de la Big Data, de las redes sociales. Zuckerberg y sus familias. Muy bien. Él dice, en el centro de la experiencia espiritual de Lutero se encuentra la paradoja. El reformador era, según la expresión de uno de sus mejores biógrafos, un hombre entre Dios y el diablo. Mientras más nos adentramos en el castillo teológico de Lutero, más descubrimos la paradoja en cada uno de sus rincones. Uno puede llegar a sentirse abrumado con los fuertes contrastes que coexistían en ese testarudo monje alemán. Su figura esconde, según la analicé, la esencia de la Edad Media y, en su defecto, la raíz de la modernidad. Fue el primero y más famoso de los protestantes, pero era más católico que muchos seguidores y oponentes. En ocasiones se nos parece como un rebelde iconoclasta. Iconoclasta significa que rechaza la autoridad de maestros, normas y modelos. En otras, como un tradicionalista acérrimo. Comenzó su reforma impulsado por un intransigente deseo de santidad. Sin embargo, recomienda a su apocado amigo Melanchthon que si que pecaba, lo hiciera con ganas. Para Lutero, el cristiano es a la vez santo y pecador. La gloria de Dios se conoce únicamente en la vergüenza de la cruz. Y la razón podía ser alternativamente la prostituta del demonio y un instrumento muy útil. Un pasaje de su comentario a Romanos dice, cita, pues lo que para nosotros es el bien, yace oculto, y tanta profundidad que viene a quedar justamente debajo de lo que es contrario del bien. Así nuestra vida está escondida bajo la muerte, el amor hacia nosotros bajo el odio hacia nosotros, la gloria bajo la ignominia, la salvación bajo la perdición, el reino bajo el destierro, el cielo bajo el infierno, la sabiduría bajo la insensatez, la justicia bajo el pecado, el vigor bajo la debilidad. Fin de la cita. El Dios que abrazó Lutero está absconditas sub contrario,
se oculta bajo aquello que parece contradictorio. Y al hacerlo, escandalizó nuestras categorías, expectativas y prejuicios. En pocas palabras, la forma en que Dios decide revelarse desarma toda maniobra religiosa que quisiera meterlo a presión dentro de un ídolo o imagen. En el corazón de la teología de Lutero y del mensaje del cristianismo yace la hibridez, la polifonía. El escándalo de un Dios hecho humano, Cristo, revela la redención en la cruz, el símbolo de la discordia, donde lo horizontal y lo vertical, lo eterno y lo intemporal, el horror y la belleza, se vuelven inseparables. 4 siglos después de Lutero, Chesterton escribió que el cristianismo no solo sabe descubrir las verdades lógicas, sino que cuando repentinamente se vuelve ilógico, es que ha encontrado, digamos, una lógica, verdad. No solo va derecho con las cosas que van derecho, sino que se desvía cuando las cosas se tuercen. Su plan se adapta a las irregularidades secretas y prevé lo imprevisible. Si algo hay de incómodo o difícil de soportar en el cristianismo, si alguna de sus afirmaciones nos descoloca y confunde, esto no se debe al absurdo o la incompatibilidad entre Cristo y la razón. Es probable que simplemente nos hayamos topado con un borde externo de la verdad misma. Es una era en la que la sensatez ha sido secuestrada por el Big Data. Necesitamos urgentemente el auxilio de la paradoja, la tensión sin resolver que encontramos en el corazón de la fe cristiana. Es mucho más que una mera curiosidad intelectual o un cúmulo de frases enigmáticas. Es un mecanismo creativo que nos permite comprender las irregularidades de la realidad misma y nos desmarca de las ideologías que se vuelven sordas a las verdades de la otra vereda. Al mantenernos en búsqueda y tirar por tierra nuestros más convincentes castillos de naipes, la paradoja nos tomará conciencia, nos hace tomar conciencia de la cámara de ruido a la que nos ha confinado el algoritmo. Es un antídoto contra la polarización que nace de la ira, contra los reduccionismos que convierten a la verdad en una caricatura de sí misma, y contra los fanatismos que encogen el mundo hasta hacerlo desaparecer. Desglose. Es muy útil tener una libreta en donde puedes registrar tu oración. He registrado mis oraciones durante años y esas libretas se han convertido en un especial tesoro. Me encanta tomar una de ellas, hojearla y ver múltiples respuestas de Dios a diversas peticiones. Te animo a escribir y registrar tus peticiones de oración y con el tiempo te sorprenderás de las respuestas del Señor. En este pasaje vemos la confianza que los creyentes tenían en Dios. Ellos sabían que Él contestaría sus súplicas de una manera que traería gloria a Dios. Hay cosas que podemos aprender de estos versículos, como, primero, debemos hablar con valentía de Jesús, versículo 29. Las amenazas que los creyentes habían recibido antes eran reales y ponían en riesgo sus vidas. Sin embargo, en su oración pidieron hablar con denuedo, es decir, con valentía. La palabra de Dios, la cobardía no tiene lugar en el evangelismo. La Biblia dice, cita, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. La misma petición de los creyentes en aquel tiempo es la que debemos presentar hoy. Proclamar con valor las buenas noticias de la salvación en Jesucristo. 2. Debemos confiar por completo en el poder de Jesús. Versículo 30. Los creyentes habían sido testigos de sanidades, señales y prodigios que confirmaban la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Todo creyente puede dar testimonio de la obra poderosa que Dios en su vida comienza con el milagro del nuevo nacimiento.
el principio de la vida espiritual y la esperanza segura de pasar la eternidad con Dios. Necesitamos tener una confianza plena en el poder de Jesús, sabiendo que Él es el Dios verdadero que se hizo carne para salvarnos. 3. Debemos proclamar con valor la palabra de Jesús. Versículo 31. Dios respondió inmediatamente a la oración de los creyentes y el lugar donde estaban tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios estaba confirmando que estaba con ellos. Observemos cómo respondieron los creyentes. Hablaron con valentía la palabra de Dios. Eso necesitamos hacer nosotros. También hablar con valentía sobre Jesucristo, sin importar las amenazas que pudiéramos recibir a nuestros alrededores. Es verdad que cada vez más el mundo se opone a Dios y a la verdad del Evangelio, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Muchas listas de oración incluyen con frecuencia peticiones sobre nuestras necesidades físicas, y está bien, pues Dios es misericordioso y se complace con escuchar sobre nuestras necesidades personales. Mateo 6:11. Pero ¿cuántas veces pedimos que Dios nos dé valentía para proclamar a Jesús? Agrégalo en tu lista de oración original. Aunque los creyentes de la iglesia primitiva se enfrentaban a un terrible adversario, también enfrentarían a otros enemigos más. A pesar de eso, tenían la confianza que tuvo, por ejemplo, el profeta Jeremías, cuando dijo, cita, «Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persigan tropezarán y no prevalecerán». Jeremías 20:11. Hermosa promesa. Amén. Muy bien, vamos a las últimas preguntas. ¿Qué lugar debe tener la oración en la iglesia? Debe ser preponderante. Muchas iglesias me ha tocado ver que tampoco oran. Les importa estar mejor haciendo música y dedicar 2 horas a la música y 10 minutos a la oración, y eso cortada. De hecho, en la iglesia en la que estamos, la Grace Baptist Church, el miércoles sí se dedica más de 1 hora a orar en comunión, en grupo, y eso es de bendición. ¿Por qué crees que los creyentes oraban pidiendo valentía en lugar de protección? Recordemos que Cristo predicó sin ningún tipo de temor. ¿Y qué pasó? Fue muerto. Entonces todos estaban temerosos. Los que habían matado a Jesús ahora los estaban amenazando. ¿Y qué hicieron? Pidieron valentía a Dios. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. ¿Qué ejemplo de valentía al predicar puedes mencionar según tu experiencia? MacArthur durante la pandemia fue uno de esos maestros, teólogos, pastor, que dijo no cerraría su templo, y no lo cerró. Desafió las órdenes del gobierno, ¿y qué creen? El templo siguió. El hermano ya murió recientemente, pero no fue por la enfermedad, ya es por la edad y cuando el Señor ya lo quiso llamar. Pero ese es un ejemplo de valentía de lo que debe de ser el cristiano. ¿Cómo te dan estos versículos la confianza necesaria para compartir el Evangelio con valentía? Vemos que eran 2 pescadores que no tenían instrucción teológica y se enfrentaron a un concilio de los expertos en la ley y los derrotaron. Entonces, si ellos, recibiendo el apoyo en oración y por el Espíritu Santo, lo pudieron hacer, nosotros que hoy tenemos más medios, pues más lo debemos de hacer. Por eso este ministerio busca también ser de predicación. Muy bien.
¿Todos? Hechos 4:33. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Hechos 4:33. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú en su momento nos has permitido encontrar en esta bendita palabra que tú mandas al Espíritu Santo para que pueda verdaderamente dar valor, dar fuerza en el corazón a todos los que predican tu nombre. Y nos has dicho que todos debemos de hacerlo. Por eso, Señor, haz que venga ese Espíritu Santo para que nos dé fortaleza, nos dé instrucción y seamos verdaderamente testigos de tu milagrosa resurrección, de tu Hijo. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo domingo.